ya está con nosotros el diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Miguel Pizarro. Diputado, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Buen día, ¿cómo estás, Gabriel? Muy bien, gracias a Dios. Diputado, son muchos los temas. Vamos a checar de inmediato lo que reseña hoy el diario Últimas Noticias. Son unas declaraciones que le atribuyen al diputado, su colega parlamentario y primer vicepresidente del partido de gobierno, el diputado Diosdado Cabello. Él dijo, hay poca seriedad de la oposición, no tienen palabra. Él dijo esto en referencia al diálogo. Enrique Márquez, primer vicepresidente del Parlamento Nacional, él dijo que no es momento de revelar avances para el diálogo. ¿Qué tipo de avances son estos? ¿Qué tipo de conversaciones ha tenido Enrique Márquez u otros representantes de la Mesa de la Unidad Democrática y con cuáles representantes del gobierno? Mira, Gabriel, ayer en horas de la tarde se dio la rueda de prensa de la Mesa de la Unidad y creo que ha quedado muy claro en el comunicado, dentro de toda esta política de confusión que a veces el poder emanan, desde a veces esa forma de falsear realidades que desde el poder se ejecutan, de cuál es nuestra visión del diálogo comunidad. Para nosotros el diálogo pasa necesariamente por el reconocimiento a que el diálogo más importante que este país necesita es el referéndum revocatorio para que los venezolanos con su voto puedan expresar cuál es el futuro que quieren. El diálogo pasa por reconocer a las instituciones como la Asamblea Nacional. El diálogo pasa por la liberación necesaria de los presos políticos y la eliminación de expedientes judiciales que tienen a más de 3.000 venezolanos hoy presentándose ante la justicia. Y es por ello que para nosotros es muy claro no solamente cuál es el contenido y las condiciones del diálogo, sino además la disposición del gobierno a dialogar. Un gobierno que se burla del hambre de la gente, que cuando más de la mitad del país come 2 veces al día o menos, hace chistes sobre la dieta de Maduro y además lo pasa en cadena nacional como si esto fuera una gloria. Un gobierno que irrespeta, que atropella, que allana casas como a Richard Fermín ayer o que persigue dirigentes políticos como en el caso de Smolansky, es un gobierno que no tiene ninguna disposición de diálogo. Sobre las declaraciones individuales, sobre las visiones parciales, nosotros somos una unidad diversa y es natural que dentro de nuestra unidad tengas desde las vocerías más radicales y más vanguardistas hasta las vocerías más conservadoras que siempre busquen generar equilibrio. Ahora, lo que no está hoy en discusión es la unidad como política, como acción y como instrumento para generar los cambios que necesitamos. Claro, pero es necesario precisar, diputado, y voy de nuevo con la pregunta, porque no se trata de falsear o de torcer una información, es que el primer vicepresidente del Parlamento Nacional ha declarado que no se pueden dar a conocer públicamente los avances del diálogo. La pregunta es, ¿qué diálogo es este? ¿Quiénes están dialogando de la oposición con el gobierno? Te lo repito igual que te respondí la primera vez. Aquí la única forma de existir diálogo es con la unidad en su conjunto. Y la unidad en su conjunto ha planteado muy claro cuáles son sus planteamientos, ha tenido muy claro cuáles son sus condiciones y cuál es el contenido de este diálogo. El diálogo político. Te lo digo yo que en el 2014 me tocó ser parte de la intermediación de ese diálogo. El diálogo político no es una peña entre panas para ver cómo está el país y para hablarnos aquí 2 cosas en resolver. El diálogo necesita soluciones vinculantes. Este país y la crisis que tenemos requiere que haya discusiones vinculantes sobre las decisiones que se toman. Ahora, todo eso pasa, Gabriel, y disculpa que te interrumpa, por algo que es fundamental. Referéndum, revocatorio y condiciones electorales para que los venezolanos en paz resolvamos esta crisis. Pero, por ejemplo, y necesito insistir con este tema para tener claridad de lo que está ocurriendo, diputado, porque, por ejemplo, ayer en esta misma silla estuvo la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, y decía no tener conocimiento de estas reuniones. Timoteo Zambrano por Un Nuevo Tiempo o Enrique Márquez por Un Nuevo Tiempo se han estado reuniendo con representantes del gobierno motu propio o autorizados por la Mesa de la Unidad. No, mira, sería irresponsable de mi parte afirmar que Enrique Márquez o Timoteo se han reunido con personas del gobierno. Yo creo que ellos tanto Timoteo como Enrique, han hecho esfuerzos más públicamente. Ellos durante todo este tiempo han sido muy transparentes de su visión política y lo ha dicho Enrique Márquez en reiteradas ocasiones, su visión sobre lo que tiene que ser el diálogo. Yo no creo que sea responsable de mi parte. Hay a quienes les gusta ser héroes solitarios, entonces señalan a todo el mundo y son los químicamente puros y son los que tienen la verdad. A mí eso no me gusta porque en la política todos hacemos política. Y pensar que en las individualidades, las visiones parciales, las visiones de cada partido se puedan imponer por encima del colectivo es no entender dónde estamos parados hoy en día. No me corresponde a mí ser quien diga si se reúnen, si no se reúnen, porque eso no es ni de conocimiento colectivo de la unidad, ni lo hacen en nombre de la unidad, por lo que yo no creo que aquí haya una política escondida ni una política que tenga, digamos, doble raseo. Aquí todos somos muy transparentes y muy claros. Este país donde estamos hoy, Gabriel, es una bomba de tiempo y requiere que haya soluciones claras para que podamos nosotros enfrentar la crisis que vivimos. ¿Hay sectores de oposición, diputado Pizarro, que usted tenga conocimiento que pudieran estar pactando o acordando con el gobierno la realización
del referendo revocatorio para el año 2017? Te vuelvo a lo anterior. Aquí hay a veces grupos que son tan vanguardistas y tan opositores que prefieren ser opositores de la oposición antes de ser oposición del gobierno. Y esa visión a veces nos ha traído el mismo problema donde estamos hoy en día. Nadie tiene en su discusión, en su radar, en sus opciones, que nosotros entreguemos algo tan importante para este país como el referéndum revocatorio. Miren, nuestro país, Gabriel, 88% de nuestro país tiene miedo a quedarse sin comida en la nevera. 4 de cada 10 chamos no van para clases por problemas de alimentación. Aquí el revocatorio no tiene que ver con la resolución de un conflicto político. Aquí el cambio de modelo y el cambio de gobierno tiene que ver con un tema humanitario. Cada día que pasa es una crisis que se agrava, vidas que contamos y personas e historias que dejan de existir. Ustedes han dicho en la mesa de la Unidad Democrática, diputado Pizarro, que en tal caso el único objetivo de algún diálogo en Venezuela sería la realización del referéndum revocatorio este año 2016. Pero en la otra acera, en la acera del gobierno, el diputado Diosdado Cabello, y primer vicepresidente del PSV, dice que el referéndum revocatorio es de lo que no van a hablar en un posible diálogo en Venezuela. Escuchemos qué fue lo que dijo en este sentido el diputado Cabello. El revocatorio no es tema del país, el revocatorio es tema de un sector de la oposición, ni siquiera de toda la oposición. No estamos negociando la salida de ninguna de las personas que están detenidas por los delitos cometidos, eso no está establecido en ninguna parte. Como han dejado ver ellos, que nosotros estamos de alguna manera condicionando la realización del referéndum a la salida de algunas personas. No, nada de eso tiene que ver. El presidente Maduro fue el primero que llamó al diálogo aquí en Venezuela, los invitó inclusive al Palacio de Miraflores. Ellos fueron y se levantaron porque le dieron la orden. Le dieron la orden y se levantaron. Luego se hicieron otros esfuerzos y ha sido la derecha quien le ha dado una patada a la mesa. Esto que están haciendo en este momento, en verdad, es una patada a la mesa porque fueron ellos los que propusieron que todo se hiciese en secreto. Su respuesta al diputado Diosdado Cabello. Mire, pero es que es el mismo que tiene los miércoles un programa de farándula en el canal del Estado. Ese es el vocero de la intolerancia, el vocero de las divisiones, el vocero de la insidia, el vocero de la antipolítica hoy en nuestro país. Si nosotros hoy tomamos como vocero válido de cualquier espacio de entendimiento, de discusión entre grupos políticos, a quien tiene un programa de farándula política los miércoles de la noche en el canal del Estado, flaco favor le hacemos a la política de este país. Hay una política y una decisión muy clara de parte del gobierno: desmoralizar, desmovilizar y confundir. Y eso tiene distintas aristas. Por un lado, los tiempos del revocatorio, buscando vender la desesperanza de que es imposible que este país cambie por vías electorales. Por otro lado, el diálogo, buscando generar rencillas, divisiones e intentando invisibilizar los problemas verdaderos de la gente. Y lo tercero tiene que ver con que lo que hoy es el drama más importante de este país no sea tema de discusión de los políticos. Hoy, y te doy un ejemplo claro, Gabriel, ya tenemos 15 minutos, 10 minutos hablando de diálogo político, mientras que en nuestro país hay gente que no consigue medicinas, que no consigue comida, que la matan por un teléfono, y esas son las discusiones que le convienen al gobierno. Fíjese, este titular, diputado, que está hoy en el diario Panorama, sobre el cual es un aspecto técnico de lo que es la próxima fase del referéndum revocatorio, y me gustaría también, por favor, su apreciación. El diario Panorama del Estado Zulia reseña lo siguiente: la balanza del Consejo Nacional Electoral se inclina a validar 20% por estado. Recientemente la Mesa de la Unidad emitió una alerta al país donde hacían unas exigencias al CNE respecto de lo que consideran debería ser la recolección de ese 20%. ¿Debería hacerse 20% por estado o 20% nacional? El reglamento y la Constitución es muy clara. La presidencia de la República es una circunscripción nacional y los gobernantes y los cargos que son revocables se revocan de acuerdo a la circunscripción donde se eligieron. Para Maduro ser presidente, él no ganó por la suma parcial de 24 estados, él ganó por la votación total del país, por lo que para revocarlo, la recolección de ese 20% y la votación son circunscripciones nacionales. Ahora, el CNE no es un árbitro, el CNE es un actor político y el CNE también tiene su tarea dentro de todo este procedimiento. Lo vimos con la validación del 1%. Máquinas en sitios inhóspitos, máquinas en lugares donde tenías que rodar 4 o 5 horas para poder llegar y poder validar, y probablemente es lo que buscan hacer nuevamente con el 20%. Ahora, subestiman a un pueblo que está cansado de esta realidad, subestiman a ese 80% de venezolanos que dice que está dispuesto a votar y a salir de este gobierno, y subestiman la capacidad de organización de una unidad que entiende que el revocatorio no es un capricho político, sino una herramienta de cambio social fundamental para el futuro. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, diputado, pero al regreso me gustaría saber cuáles son esas próximas acciones de la Mesa de la Unidad Democrática, y segundo, de no convocarse a referéndum revocatorio este año, sino
para el año 2017, igual lo apoyaría la Mesa de la Unidad Democrática o abandonaría esa opción. Me lo va a responder, por favor, al regreso de la pausa. También vamos a recibir todos los comentarios a través de nuestras cuentas @Globovisión, @Primera Página. Allí está ya lista Stenning Olivares recibiendo estos comentarios, y su cuenta de Twitter, diputado. Miguel-Pizarro.